Can Yaman y Demet Özdemir. Uy, señores, lo que está pasando. Olvídense de los titulares falsos, de las noticias que sacan de la manga. Hoy vamos a hablar de la verdadera movida de Can en Milán y sobre todo, de lo que pasó con esas promesas que le hizo a Demet. Esto tiene tela, créanme. Se supone que Can Yaman está en Milán, ¿no? Que está triunfando, que está haciendo sus cosas de moda, de diseño, de lo que sea que haga un actor famoso cuando se va a Italia. Pero, ¿y Demet? ¿Qué pasó con esas promesas? Porque todos recordamos, y quien diga que no miente, que cuando estaban juntos, cuando salieron esas fotos por Roma, esas declaraciones, era todo amor. Promesas de futuro, de nos vemos pronto, de que iban a consolidar la relación. Y ahora, zas. Can en Milán solo y Demet, bueno, haciendo su vida en Turquía, pero claro, con la duda flotando en el aire. Para ser honestos, esto huele un poco raro. Se hablaba de un amor tan fuerte, de un futuro juntos, de que Demet incluso iba a viajar más a menudo a verle, que él iba a buscar proyectos que los unieran más. ¿Y ahora esto? ¿Se evaporó todo como el agua en el desierto? A mí sinceramente me da la impresión de que la presión mediática, o quizá los compromisos de Can, que son una locura, han podido más que esos planes que parecían tan sólidos. Muchos dicen que Can se está centrando en su carrera internacional, que es su gran momento y que no quiere distracciones. Y sí, puede ser, es un actor ambicioso, es normal. Pero, ¿es que no se puede compaginar? ¿O es que realmente las promesas a Demet eran más fuegos artificiales que otra cosa? Porque yo me acuerdo de unas entrevistas donde Demet sí que hablaba de querer sentar cabeza, de buscar algo más estable. Y Can en ese momento la adulaba, le decía cosas preciosas, pero ahora parece que esas palabras se las llevó el viento milanés. Lo que yo creo que está pasando es algo más complejo de lo que nos cuentan. Quizá Can se dio cuenta de que la vida de pareja, sobre todo con la distancia y la fama, es mucho más complicada de lo que pensaba. O quizá, y esto es una sospecha, los que manejan la carrera de Can le están diciendo que ahora no es el momento para tener una relación tan pública y tan mediática, que puede eclipsar su imagen de soltero codiciado, o algo así. Ya saben cómo son las discográficas, las agencias, que les gusta tener a sus artistas en el aura de misterio. Pero la verdad es que si Can le prometió a Demet cosas importantes, si le dijo que su futuro era juntos, y ahora está en Milán, tan enfocado en sus cosas, sin apenas menciones a ella, pues deja mucho que desear, ¿eh? ¿No creéis que si de verdad hubiera sido tan fuerte, habría hecho un esfuerzo mayor por mantener esa conexión? O por al menos dejar las cosas claras y no dejar a Demet ni a los fans en la estacada. Porque esto no es solo un se acabaron los rumores, esto es gente que sentía que su historia era real, que se estaba construyendo algo bonito. Y cuando ves que una persona desaparece de la vida de la otra de repente, y más aún cuando había promesas de por medio, pues te da que pensar, ¿verdad? A mí me da la sensación de que el cuento de hadas se ha quedado un poco en nada, y que las promesas de Can a Demet en Milán, se las ha comido el negocio. ¿Creéis que Can Yaman está utilizando a Demet Özdemir para darse publicidad en Milán? Dejad vuestra opinión aquí abajo porque esto da para mucho.